Buenas tardes. En nombre del Ateneo y propio, les damos la bienvenida y agradecemos muy sinceramente su asistencia, así como al excelentísimo Ayuntamiento que ha tenido a bien facilitarnos, una vez más, esta casa para realizar un evento estrictamente cultural, dando sentido a este lugar. El Ateneo sigue celebrando su 5º aniversario sin apartarse de la línea para lo que fue fundado. Como integrantes del Cuarteto Armonía, nos resulta muy satisfactorio que nuestro grupo haya ofrecido más de 40 conciertos en estos 5 años, animados naturalmente por la gran acogida que ustedes les han dispensado. Hemos tenido el honor de llevar el nombre de Ocaña fuera de nuestras fronteras, mostrando nuestra música. A continuación, les ofrecemos un repertorio renacentista, siglos XV y XVI, de acuerdo con el tema que desarrollará nuestro insigne conferenciante sobre la figura de Alonso de Ercilla. Para comenzar, vamos a cantar Din Dirin Din, que es de autor anónimo y se encuentra en el Cancionero de Palacio de Madrid y en el de Montecassino, en Nápoles, lo que nos induce a pensar que su procedencia es aragonesa, por pertenecer Nápoles en aquella época a la corona de Aragón. Está escrito en lengua franca, una mezcla de francés, provenzal y catalán. El texto nos habla de amores furtivos. No me beve un bel maitì, matinetta per la Praga. Encontré un ruiseñor que cantaba sola rama, din din din, din 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 din, daña din din din, din 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 din, daña din din din. Encontré un ruiseñor que cantaba sola rama. Ruiseñor, fai temia che sta imbaixata, din din din, din 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 din, daña din din din, din 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 din, daña din din din. Ruiseñor, fai temia che sta imbaixata. Iticano mon ami, che giugia son maritata, din din din, din 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 din, daña din din din, din 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 din, daña din din din. C'est moi demain. Clément Jeannequin, su autor, fue un músico francés del Renacimiento, considerado como uno de los más famosos compositores de la época, que describe magistralmente los sentimientos. El texto, muy pícaro, trata de una joven que nos dice: en este bonito mes de mayo saldré a la calle vestida con mi preciosa falda verde para ver si encuentro a mi amigo. Cuando le vea, le camelaré y me besará. C'est moi demain, c'est moi demain, c'est moi demain, ma belle côté, c'est moi demain, ma belle
habrá en este baldrés. El baldrés era antiguamente una piel muy fina de cordero con lo que se hacían los guantes y otras cosas. Por cierto, Ocaña fue la mayor proveedora de este elemento. Compuesto por Juan de Alsina en la época de los Reyes Católicos, la poesía trata de tres jóvenes que se preguntaban si tendrían suficiente material. Parece ser que hay ciertas alusiones sexuales rayanas con el erotismo al tener sus palabras doble sentido. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres mozas de aquesta villa, tres mozas de aquesta villa, desollaban una pilla para mangas a todas tres mozas de aquest barri, tres mozas de aquest barri, desollaban un carallo para mangas a todas tres. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres, desollaban una pilla, desollaban una pilla, y faltóles una tira para mangas a todas tres. Y faltóles una tira, y faltóles una tira, la una busca y arriba para mangas a todas tres. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres, desollaban un caray, desollaban un caray, y faltóles un pedazo para mangas a todas tres. Y faltóles un pedazo, y faltóles un pedazo, la una iba a buscar para mangas a todas tres. Si habrá en este baldrés mangas para todas tres. Greensleeves, melodía tradicional inglesa cuya letra se atribuye a un poema que Enrique VIII escribió para su entonces amante, Ana Bolena, en título en español, Mangas Verdes. Se debe al color del vestido de la futura reina consorte de Inglaterra, Ana Bolena. Alas, my Lord, you done me wrong, to cast me off this course of me, and I have loved you so long, delighting into company. Grizzly was I, my Lord, grizzly was my delight.
vamos a cantar Fatal Aparte. Juan de la Encina, su autor, convierte una tragedia en algo burlesco. Escrito en una mezcla de italiano y castellano, nos cuenta que Miser Cotal, italiano, mata a su mujer porque le ha sido infiel con un español y se lamenta porque éste huyó con vida y no pudo limpiar su honor, cosas de la época. Según los historiadores, está basado en un hecho real. La verdad es que en casi todas las épocas, sobre todo en el Renacimiento, uno de los temas más repetido era el del adulterio. A continuación, La, Jeanne Le Sauveur, de Pierre Sarton, compositor francés del Renacimiento, maestro de coro de la Santa Capilla en París. Sus canciones conservan una ligereza y un ritmo característico de la lengua francesa. El texto, en tono humorístico, muy común en la época, nos dice que unas comadres están comentando la infidelidad de una vecina. El marido se suicida, pero su mujer, por malicia, le sigue al infierno para continuar mortificándole toda la eternidad. La la la, Jeanne Le Sauveur, la, Jeanne vous dirai, la, Jeanne vous dirai. Il est un homme nobile, il est sa femme est jaloux. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est trop curieux. La, Jeanne Le Sauveur, la, Jeanne vous dirai, la, Jeanne vous dirai. Il n'est pas jaloux sans cause, mais il est trop curieux. Il a été si la même, au marché.
Gracias. Invito a nuestro presidente, Enrique García Moreno Amador, a que suba a presentarnos a nuestro ilustre invitado de esta tarde. El día que la cultura no tenga enemigos, el día que la cultura solamente sea querida, ese día la humanidad habrá subido un peldaño más. Aunque nos retumben los ecos, parece que hayan amainado los ruidos por ahí fuera. Algo mágico ha sucedido para que en las horas el ruido se convierta en murmullo, en tenues sonidos. Y aprovechando el remanso y el fugaz sosiego, regresa de nuevo el Ateneo. Y es que el Ateneo revive cuando la paz nos invita a serenar nuestras emociones. A nosotros nos complace cambiar ofuscación por entendimiento, crispación por serenidad, intolerancia por comprensión, ruido por música, vocerío por dulces melodías, voces disonantes por el Cuarteto Armonía. Cuarteto que nos acaba de invitar una vez más a soñar y entibiar los sentires. Para eso nacisteis. Gracias. 5 años os contemplan. Parece que renacen los sentimientos que nos trasladan a ese mundo mágico donde se dan cita los quereres. Parece que han amañado los ruidos, aunque sigan retumbando los ecos. Da la impresión que las ideologías se han amansado, que se ha despejado el horizonte, que se han aclarado los pensamientos,
Esa es la sensación. Esa es la sensación que tenemos. Es la sensación que queremos. El Ateneo solo busca en concordia, entendimiento, puntos de encuentros. Es por esto que los aquí presentes tenemos todos algo en común. Algo que nos hace diferentes. Somos gente pacífica. Eso es evidente. Nuestro amor a esta tierra, nuestra pasión por la cultura y nuestro afán de defender nuestra libertad son nuestras señas de identidad. Ocaña, porque su gloria así lo ha querido, consiguió ser el centro de atención de reyes, príncipes, señores feudales, emires, generales, literatos, doctores, militares, artistas, filósofos, gentilhombres. Sabemos que nuestra villa fue objeto de deseo de gobernantes del Imperio Romano, de árabes de elevado rango, que partiendo de Córdoba se afincaron en Toledo y ya puestos llegaron a Ocaña. De judíos de altas dignidades fue la villa morada. Nuestra villa fue objeto de deseo de las tropas napoleónicas, padeciendo por ello batallas, poniendo ellos las armas y nosotros los muertos. Todos sabemos que Ocaña no es un pueblo más de la Gran España. No es un pueblo más de la Mancha, que quien llegó aquí no se fue con el alma vacía, se fue con el corazón lleno. Lleno de esperanza de regresar algún día a la villa que le trató bien. Permítanme un recuerdo. Por favor, permítanme este recuerdo de alguien que se marchó hace unos días. Al fin vemos la salida del laberinto en el que nos metió una vida que no parecía la nuestra. A veces pienso que nos encontramos en una urbanización que necesita esclavos para luego alimentarnos de por vida. A veces sueño que me salgo de esta cadena terrible sintiéndome de pronto libre, incluso desencadenado. El camino que nos conduce a disfrutar un instante de felicidad es aquel donde se esconde una sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma, que para esto nunca es tarde. Es allí, en aquella estrella, desde donde nos mira Antonio Gala, recién cumplido su camino. El Ateneo ha sido honrado con la presencia y participación de grandes conferenciantes llegados de dentro y fuera de nuestro término. Todos ellos hicieron gala de inmenso cariño y de admiración que sentían por Ocaña y el mundo de la cultura. Y eso nos agrada. Desde hace tiempo el Ateneo tenía en mente la programación de una conferencia sobre uno de nuestros personajes más emblemáticos, nada menos que de Alonso de Ercilla. Pero ¿a quién solicitar dar una conferencia tan exigente? El Ateneo sabía la dificultad que entrañaba traer un conferenciante de máximo prestigio dentro del mundo de los eruditos. Y nos encontramos con uno de los nuestros, Miguel Ángel. Miguel Ángel, sabemos que gran parte de tu vida la has pasado en tu propia formación. Formación, estudio, cultura, bellas artes, esa es tu vida. Licenciado en ADE, máster en Derecho, diplomado en Organización de Empresas, profesional del máximo prestigio en el sector financiero, con un currículum solo al alcance de los elegidos. Dejó su personalísimo sello en el Banco Internacional de Comercio,
en el que fue director de organización. En el Banco Central también en tareas directivas. En el Banco Central Hispano, donde fue su director general. He dicho general. En el Banco Santander, donde también ocupó el cargo de su director general. Siguiendo en esta línea toda su vida profesional, se desarrolló ocupando cargos de gran responsabilidad. Y el tiempo le quedaba libre, el tiempo que le quedaba libre, lo empleó para diplomarse en heráldica y en nobiliario, o para diplomarse en el Instituto Histórico de Cultura Militar. He dicho bastante del currículum. ¿Hace falta más? Pues ha ocupado cargos como vicepresidente del Ateneo de Madrid, caballero de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste, presidente de la sección de Ciencias Económicas, vicepresidente de la sección de Derechos Civiles, miembro de la Junta Directiva del Museo del Ejército, secretario de Acción Africanista. Nuestro conferenciante es un insigne investigador de las órdenes militares de Castilla. No cualquiera lo consigue. Entre sus múltiples publicaciones destacan los temas relacionados con la historia, como el vínculo riojano de Alonso de Ercilla, Berceo, Revista Riojana de Ciencias Sociales y Humanidades, además de Espíritu Caballeresco de Yuste, la América de Carlos V. Relacionar todas sus conferencias nos supondría un tiempo que le restaríamos a nuestro enorme deseo de escuchar muy atentamente a nuestro insigne conferenciante. Es para el Ateneo de Ocaña un auténtico honor, un día de fiesta, presentarles a todos ustedes a don Miguel Ángel García Raserón. Bueno, el honor es todo mío. Y mi gratitud al Ateneo de Ocaña por esta maravillosa acogida. Yo hace muchos años que me marché de aquí, aunque la he visitado frecuentemente, tengo familia y vengo de vez en cuando, menos de lo que quisiera, pero me siento como en mi casa. Mi agradecimiento al presidente del Ateneo de Ocaña, al Ateneo en su conjunto por esta maravillosa acogida que me ha hecho y al presidente por esta presentación, abrumadora. Yo no sé si ahora voy a ser capaz de cumplir esas expectativas. Mi felicitación también al Cuarteto de Armonía por ese maravilloso recital que nos ha dado. Yo voy a hablar de un hombre de letras del Renacimiento, de un poeta del Renacimiento, y qué mejor manera de empezar que con este extraordinario y maravilloso recital que todos hemos escuchado. Reitero mis felicitaciones. Muchas gracias por este recital. Yo he titulado mi conferencia La pluma y la espada, Alonso de Ercilla, poeta, soldado y caballero, porque quiero retratar a este hombre conocido como poeta, pero que también tuvo otras dos facetas interesantes. Decía, la pluma y la espada. Y es que en el Renacimiento los hombres que conjugaban la pluma y la espada, los hombres de armas, y que al mismo tiempo dedicaban
su esfuerzo a la poesía fueron muchos. Permítanme, como modo de introducción y antes de entrar en materia, citar algunos de ellos. Jorge Manrique fue caballero santiaguista, prefe de la Orden, comendador de Montizón y capitán de la Hermandad del Reino de Toledo. Fernán Pérez de Guzmán, señor de Bajas, sobrino de Canciller Ayala y tío de Íñigo López de Mendoza y de la Vega, nació de Santillana, que alternó como ellos las armas y las letras. Gómez Manrique, destacado político y hombre de armas, a la vez que poeta, por su famoso cancionero. Juan Boscán y Almogáver, nacido en Barcelona, muy amigo de Garcilaso de la Vega, el propio Garcilaso de la Vega, del ilustre linaje de los Santillana y Pérez de Guzmán, que combatió contra los comuneros, contra los turcos y rodas, en Francia y en Italia. Diego Hurtado de Mendoza, diplomático, hombre de armas, poeta, bibliófilo y erudito, que nació en Granada en 1503. Gutiérrez de Cetina, poeta y soldado, que acompañó a la corte por España, Italia y Alemania y pasó después de las Indias. Miguel de Cervantes. ¿Cómo vamos a olvidarnos de Miguel de Cervantes? Voy a citar una cosa para entrar en la materia. Que me place, respondió el barbero. Y aquí vienen tres, todos juntos: la araucana de don Alonso de Ercilla, la austriaca de Juan Rufo, jurado de Córdoba, y el Monserrate de Cristóbal de Vilés, poeta valenciano. Todos los tres libros, dijo el cura, son los mejores que en verso heroico, en lengua castellana, están escritos y pueden competir con los más famosos de Italia. Guárdense como las más ricas prendas de la poesía que tiene España. Así nos habla Cervantes de Ercilla y su poema épico a través del diálogo entre el barbero y el cura en el capítulo 6 de la primera parte del Quijote. Permítanme que antes de entrar en materia haga una observación al texto que acabo de citar. El barbero se refiere al autor de la araucana como don Alonso de Ercilla, mientras que apea el tratamiento cuando se refiere a Juan Rufo y a Cristóbal de Vilés. Cervantes nos muestra aquí su exquisito rigor en el empleo del lenguaje. En este caso, el tratamiento que corresponde dar a Alonso de Ercilla en razón de su calidad de caballero, dada su pertenencia a la Orden de Santiago, asunto al que me referiré más adelante. Puesto que el cura salva de la quema del libro de Ercilla, voy a iniciar mi charla con una referencia a la obra La Araucana. Consta de 3 partes, que se publicaron en distintos momentos. La primera parte vio la luz en 1569, 6 años después de su regreso de tierras americanas. Lo que hace pensar en una larga y minuciosa tarea de revisión y pulido de lo que escribió. Cito: muchas veces en cuero por falta de papel, y en pedazos de cartas, algunos tan pequeños que apenas cabrían 6 versos, que no me costó después poco trabajo juntarlos. Como advierte el poeta en su prólogo a la primera canción, su aparición fue recibida con entusiasmo. Prueba de ello es que cuando en 1578
apareció la segunda parte, se reimprimió la anterior en Madrid y por el mismo editor que anteriormente. Y también en Zaragoza. La tercera parte fue publicada en Madrid en 1598 y nuevamente las tres partes juntas volvieron a publicarse a finales de ese año. Ercilla murió en Madrid en 1594, cuando al parecer estaba ocupado en preparar la cuarta parte del poema. Señoras y señores, todos bestsellers de la época. Quiero destacar aquí que Alonso de Ercilla dedica su obra nada menos que al propio rey Felipe II, quizá buscando el más alto mecenazgo. Debemos pensar que funda su osadía en el hecho de haber convivido en su adolescencia con el entonces príncipe Felipe, como después veremos. En cuanto al contenido de la Araucana, cabe decir que tiene tintes autobiográficos. Por otra parte, si bien los elementos de la trama que componen la narrativa no son materia del todo comprobables, las referencias geográficas de Chile, sus habitantes y los hechos bélicos acaecidos fueron tenidos por auténticos desde el principio y por mucho tiempo. Prueba de ello es que Antonio de León Pinelo, en su epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental Náutica y Geográfica, lo cita. Por su parte, Agustín Millares Carlo hace figurar la Araucana entre las historias del Reino de Chile. Ciertamente, la Araucana resulta novedosa en el género épico al ser un poema que versa sobre sucesos históricos contemporáneos a la narración. Desde un punto de vista formal, el poema utiliza buen número de los elementos que Ariosto manejaba en su Orlando Furioso, aunque Ercilla se inclinó por un poema sin un héroe central único. Con una declaración de propósito, al inicio del canto 1, de afirmación de la veracidad histórica del tema sobre el que trata la obra. Pero también los clásicos afloran en esta obra. Así, la Farsalia araucana es modelo de Ercilla al afrontar la narración de una extensa campaña militar. Y también Virgilio, en su Eneida, a quien nuestro poeta rinde homenaje en numerosos pasajes de la Araucana. Prueba inequívoca de una formación humanista que luego veremos al hacer un esbozo de su biografía. En sus 37 cantos, la Araucana relata la conquista española de una gran parte de las tierras que hoy ocupa Chile. Desde su conquista inicial por Pedro de Valdivia y los orígenes de la rebelión araucana hasta la derrota de estos por García Hurtado de Mendoza. Su gran éxito entre los lectores cultos de su tiempo permitió no solamente su emulación por otros autores, sino también la expansión de los episodios del poema a otros géneros. Lope de Vega y otros dramaturgos escribieron obras de corte histórico inspiradas en los episodios o personajes del poema. Otra prueba de su influencia es que ya en el siglo XVIII el diccionario de autoridades recurre en más de 200 ocasiones a la araucana para autorizar significaciones de palabras, expresiones o frases. Finalizo este comentario del texto diciendo que ya en el siglo XIX la obra de Ercilla tuvo el honor, aparentemente paradójico, de transformarse en el poema épico nacional de Chile, lo cual se explica porque el poeta fue capaz de distanciarse de los enfoques partidistas al uso en la época y elaborar un relato ecléctico y respetuoso con las posiciones del otro contendiente, en este caso los araucanos. Tras hablar del poeta, paso ahora a hablar del hombre, del soldado, comenzando por su origen. El propio Alonso de Ercilla y Zúñiga nos ha dejado noticia de sus ascendientes y lo hace en la información genealógica que se tomó para armar el caballero de la Orden de Santiago, asunto al que me referiré con todo detalle en la última parte de mi charla, cuando hable de Ercilla Caballero. El documento al que me refiero
Está escrito de su propia mano en una hoja suelta que se encuentra en su expediente de la Orden Militar del Archivo Histórico Nacional. Después lo veremos. En cuanto a su nacimiento, es cierto que entre los historiadores hubo en tiempos controversia, defendiendo a algunos que nació en Bermeo. Incluso en el expediente de Caballero no falta el testimonio de algún testigo que declara que fue natural y vecino de este pueblo, Bermeo. La verdad es que Alonso de Ercilla fue bautizado en Madrid el 11 de agosto de 1533. Como muestra el libro Registro Parroquial de la Iglesia de San Nicolás de los Servitas en el Madrid de los Austrias, entre las calles de San Nicolás y del Biombo. Una placa municipal adosada a la fachada trasera de la iglesia, junto a la Torre Moreja, nos recuerda que allí fue bautizado. Aquí tienen ustedes el texto de ese registro de bautismo. A la izquierda, no lo pueden leer porque la resolución no es muy buena. A la izquierda hay unas palabras escritas con una caligrafía diferente que dice: este es el que compuso la Araucana, para algunos entendedores. Su padre, el doctor Fortún García de Ercilla, natural de Bermeo, estudió en el Colegio de los Españoles de San Clemente en Bolonia. Magistrado de profesión y caballero de la Orden de Santiago, fue miembro del Consejo de Navarra, del de órdenes militares y después del Consejo de Estado de Carlos I, y como tal, obligado a frecuentes viajes. Así pues, poco después del nacimiento de Alonso, la familia se trasladó a Valladolid, falleciendo Fortún en Dueñas en septiembre de 1534. Quedó pues nuestro personaje huérfano cuando apenas tenía un año. Tras la muerte de Fortún, su viuda y sus 5 hijos se trasladaron a Nájera, lugar de procedencia de doña Leonor, su marido. Seguramente por la consideración que Carlos I dispensó a Fortún mientras estuvo a su servicio, se concedió a la viuda el oficio de guardadamas de doña María, la hermana del rey, cuando ésta se casó con Maximiliano, rey que fue de Hungría y Bohemia y posteriormente emperador. Alonso de Ercilla, por su parte, se incorporó como paje del entonces príncipe Felipe, al que tuvo ocasión de acompañar en sus viajes. Así lo refleja Cristóbal Calvete de Estella en su libro El felicísimo viaje del muy alto y muy poderoso príncipe don Felipe. Lo cual es un reconocimiento explícito de noble linaje de Ercilla, puesto, como puede verse, por los aristocráticos apellidos de algunos otros pajes que viajaban en el séquito. Por ejemplo, don Rodrigo Pimentel, don Íñigo López de Mendoza, don Fadrique Manrique de Lara, don Felipe Pacheco, don Pedro de Velasco y otros vástagos de las más encumbradas casas de la nobleza. Tenía Ercilla 15 años cuando acompañó a Felipe en su famoso viaje por Europa en 1548. Él mismo menciona en su obra que se hallaba en Augsburgo, cito, donde el rey don Felipe se halló siendo príncipe, de quien este testigo era paje. De vuelta a España en 1551 no tardó mucho en volver a viajar de nuevo, esta vez a Viena, acompañando a su madre y hermanas, quienes figuraban en el séquito de la infanta doña María y su marido, el entonces archiduque Maximiliano. En 1554 se encontraba Ercilla nuevamente en Valladolid. Desde allí acompañó a Felipe en su viaje, esta vez a Inglaterra, para su boda con la reina María Tudor. En Londres estaba, aún en su oficio de paje y sin haber ceñido espada, cuando le llegó la noticia de la revuelta en Perú y de que los indígenas habían dado muerte en Chile
al gobernador Pedro de Valdivia. Ante estos hechos, Felipe nombró a Jerónimo de Alderete gobernador con el mandato de partir inmediatamente hacia Chile. Ercilla decidió entonces unirse a la aventura americana y pidió licencia al príncipe para acompañar a Alderete en su viaje. Que Ercilla fue un inveterado viajero lo atestigua Garibay, con rotundidad no exenta de satisfacción, pues era amigo personal del poeta. Cito las palabras de Garibay. Las peregrinaciones de este muy noble y generoso caballero, el cual, por tierra y mar, y Juan Sebastián del Cano, natural de Guipúzcoa, de la villa de Guetaria, por mar, son los hombres nacidos de Adán que más hayan andado y navegado por ambos orbes. Aunque nadie mejor que el propio Ercilla para expresar este hecho con inmejorable y poética exactitud. Son sus versos, Ercilla. ¿Cuántas tierras corrí, cuántas naciones, hacia el helado norte atravesando, y en las bajas antárticas regiones, el antípoda ignoto conquistando, golfos innavegables navegando, extendiendo, Señor, vuestra corona, hasta casi la austral frígida zona. Hizo 6 viajes Ercilla. De forma sumaria lo relacionaré a continuación. En 1548 acompaña al príncipe Felipe en su viaje a Italia, Alemania y Flandes. En 1551, con su madre y hermanas, va a Viena en el séquito del archiduque Maximiliano y su esposa. En 1554 viaja con Felipe a Inglaterra para su boda con María Tudor. En 1555 parte para América acompañando a Jerónimo de Alderete. Estancia en Panamá, Perú y Chile es su viaje más largo, pues no retorna a España hasta 1563. Ese mismo año volvió a salir por Francia y Flandes hasta Viena para traer a España a su hermana María Magdalena tras el fallecimiento de su madre en Viena. Y finalmente en 1544, a los 41 años, se embarcó para prestar en Nápoles servicio de galeras, requisito necesario para tomar el hábito de Santiago. De aquí pasó a Roma a visitar al Papa Gregorio XIII, a Praga para asistir a la coronación de Rodolfo como rey de Bohemia y a Ratisbona, donde el emperador tenía convocada la dieta. El tiempo disponible no me permite entrar en detalle de los 3 primeros viajes, esas importantes. Paso directamente a su estancia en América para centrarme ahora en el perfil del Ercilla soldado. El 15 de octubre de 1555 partió de Sanlúcar acompañando a Alderete, que había sido nombrado gobernador de Chile. Simultáneamente, Felipe había designado a Andrés Hurtado de Mendoza como nuevo virrey del Perú. Nada más llegar a Panamá, Alderete murió en abril de 1556 en la isla de Caboca, con lo que Ercilla se quedó sin principal a quien prestar sus servicios. Así pues, se incorporó al séquito del nuevo virrey en Trujillo, acompañándole hasta Lima y hospedándose en su residencia. Allí convivió con el futuro nuevo gobernador de Chile, en sustitución del fallecido Alderete, que era el hijo del virrey llamado don García Hurtado de Mendoza. La situación en Chile era grave, por lo que se decidió apresurar el viaje. El 2 de febrero de 1557 la expedición embarcó en el puerto de Callao para arribar, después de un mes de viaje, al puerto de Arica. Tras 2 meses y 22 días de navegación, llegaron a Coquimbo o La Serena. Don García descartó dirigirse a Santiago, justificando en que había sido enviado para repoblar Concepción, donde 4 años antes se habían producido la derrota y muerte de Pedro Valdivia en la batalla de Tucapel. Sin embargo, se entretuvo 2 meses en La Serena hasta que se hizo a la vela el 21 de junio con solo 2 naves. Entraba el invierno y la navegación iba a resultar arriesgada.
7 días se invirtieron hasta avistar el morro de Penco junto a Concepción, incluida una tormenta de 40 horas que separó ambas naves y que a punto estuvo de lanzar la embarcación de Ercilla contra los arrecifes. Desembarcaron en la pequeña isla situada en este morro, sosteniendo algunas escaramuzas con los indígenas a los que expulsaron, procediendo a recuperar las construcciones derruidas tras la despoblación. La segunda nave llegó a los 2 días y al cabo de 2 semanas arribaron otras 3 más, con hombres procedentes de Santiago y otros lugares. Pero aún no llegaba la gente de caballería, que había emprendido el viaje por tierra. El tiempo pasaba sin que pudieran abandonar la isla y adelantar en el propósito que los había llevado allí. No cejaban los temores de que iban a ser atacados por los indios cuando aún no disponían de caballos. Así que decidieron dar el paso y construir una pequeña fortificación en tierra del continente a poca distancia de la ruina de la destruida Concepción. Un destacamento de 1 centenar de soldados mandados por Felipe de Mendoza, y entre los que estaba Ercilla, fue encargado de levantar la fortificación. La respuesta indiana no tardó mucho. Sabían que los españoles no contaban con caballos y se apresuraron al asalto. El día 25 de agosto, contando con numerosos efectivos, unos 3.000 combatientes divididos en 3 agrupaciones. Según crónicas y fuentes, el combate fue intenso y se prolongó por más de 5 horas, llegando los asaltantes a sobrepasar foso y muro y entrando en combate cuerpo a cuerpo. El propio Ercilla lo describe así. Llegando por las partes más guardadas a medir con nosotros las espadas. Retirados los indios, se emprendieron los trabajos de reparación de daños, siempre bajo la incertidumbre de nuevo ataque. Por fin, el 28 llegaron los caballos, quedando así reforzada la posición. Casi un mes más tarde, el 22 de septiembre, se completaba la incorporación de gente procedente de Santiago y de otros lugares al ejército expedicionario. El 1 de noviembre, don García Hurtado de Mendoza se puso en marcha al frente del ejército más numeroso que se hubiera visto hasta entonces en Chile, pues contaba con más de 600 hombres de armas. Al mando de la caballería iba Rodrigo Quiroga y Ercilla quedó encuadrado en la compañía de aquel veterano conquistador. Tras la maniobra de vadeo del río Biobío, el día 7 entraron en tierra araucana. No hubo que esperar para encontrarse con los indios. El día 8, el siguiente a cruzar el río, regresó uno de los que formaban el grupo de exploración diciendo que la patrulla destacada mandada por Reynoso estaba siendo atacada. Partió en su auxilio Juan Remón con 30 de a caballo, pero aun juntándose los 50 que componían ambas patrullas, cedieron ante los indígenas. Así pues, Rodrigo Quiroga recibió orden de salir con su compañía, en la que estaba integrado Ercilla, como ya he dicho. El combate casi le cuesta muy caro a Ercilla. Él mismo nos lo cuenta así. Donde de nuestro cuerno arremetimos un gran tropel a pie de gente armada, que con presteza al arribar les dimos espesa carga y súbita rociada. Y al 100 retirados nos metimos, tras ellos, por venir espada a espada, probando allí las fuerzas y el denuedo, con rostro firme y ánimo a pie quedo. La lucha ocurrió en un terreno pantanoso, bien elegido por los araucanos para restar eficacia a la caballería española. A pie, metidos en el fango hasta las rodillas y en desventaja de 2 a 1. Entre los indios destacaba un gigante llamado Rengo, al que Ercilla cita repetidamente en su poema. Respecto a ese lance, dice el poeta, algunos españoles más cercanos aguijamos sobre él con prestas manos. El indio asestó un fuerte golpe de maza a don Alonso de Ercilla, que tuvo que ser auxiliado por otros compañeros. La escaramuza finalizó ya entrada la noche con la retirada de los araucanos con una fortificación cercana, dejando en el campo varios prisioneros. Algunos de ellos fueron liberados para que transmitieran el mensaje de paz, en tanto que otros fueron sometidos a castigos.
siendo algunos ahorcados y otros mutilados. Entre estos últimos se encontraba uno de los citados nominalmente en el poema, llamado Galvarino, cuya valentía y sentido del honor ensalza el poeta en un suceso posterior del poema. Al día siguiente continuaron los españoles el avance, llegando a mediodía al lugar en que tiempo atrás habían sufrido la derrota los conquistadores, mandados por Francisco de Villa. Así lo relata Ercilla en su poema. Subimos la temida y agria cuesta, de blancos huesos de cristianos llena, que despertó el cuidado y nos dio pena. Pasados algunos días, sin avistar indios, se decidió desplegar partidas exploradoras. En una de ellas partió Ercilla en una descubierta de varios días, encontrando un indio con la pretensión de desafiar a don García de parte del caudillo caupolicano. No era más que un pretexto para obtener información sobre las fuerzas de los españoles, quienes le siguieron el juego permitiéndole marchar al día siguiente y quedando prevenidos ante la inminencia del ataque que en efecto se produjo. Ercilla describe con todo detalle en su poema el combate, el más importante y decisivo de la campaña. Aquí es donde vuelve a citar a Galvarino, al que me he referido antes, que volvió a entrar en combate pese a haber sido mutilado de ambas manos y que, habiendo sido nuevamente capturado y condenado a muerte, tuvo la entereza de avengar a sus compañeros para que enfrentaran la muerte con honor. Por razones de espacio no puedo extenderme más en los hechos de armas relatados en la Araucana. Finalizaré, pues, con una breve alusión al viaje de exploración al sur del que Ercilla formó parte. Felipe II había encargado a Alderete que reconociese el estrecho de Magallanes, tarea que hizo suya don García Hurtado de Mendoza, enviando una expedición comandada por Gómez de Alvarado. Saliendo de Valdivia, el grupo viajó hacia el sur, siendo al poco abandonados por los indios que oficiaban de exploradores. A los 11 días de viaje, tras dejar atrás el lago Lanquihue, cerca de la cordillera, llegaron a un entrante del mar llamado Reloncaví, donde tuvieron un encuentro con indios pacíficos. Ercilla y algunos compañeros se embarcaron en piraguas con los indios y exploraron el golfo hasta encontrar un estrecho que daba al mar abierto. Era el canal de Chacao. El grupo cruzó el canal siempre hacia el sur y desembarcaron en la isla de Chiloé, totalmente agotados. El poeta, deseoso de gloria, decidió avanzar un poco más. Fue así, con media milla tierra adentro, se paró a grabar en la corteza de un árbol la inscripción que marcaba su estancia. El poema lo recoge así. Aquí llegó, donde otro no había llegado, don Alonso de Ercilla, que el primero, en un pequeño barco deslastrado, con solos 10 pasó el desfiladero. El año de 58 entrado sobre 1500 por febrero, y a las 2 de la tarde, el postrer día, volviendo a la dejada compañía. Desde Concepción escribe una carta larga a Felipe II relacionándole los hechos de la conquista chilena y solicitándole diese por concluida su misión en aquellas tierras. Pero antes de su vuelta ocurrió un suceso algo oscuro que puso en peligro la vida una vez más. Se trata de una pendencia que tuvo con otro caballero, don Juan de Pineda, en el que ambos desenvainaron las espadas. El gobernador, presente en la reyerta y contrariado, dictaminó sentencia condenatoria a muerte para Ercilla. El asunto se resolvió, según cuentan las crónicas, de manera un tanto caballeresca. Con intercesión de una dama se obtuvo el indulto para el poeta, obligado a salir de inmediato de la tierra chilena. Llegó Ercilla a Lima, donde el virrey le nombró gentilhombre de lanzas, oficio en el que permaneció varios meses. Pero hambriento de aventura, embarcó hacia Panamá, deseando incorporarse a una expedición de castigo contra Lope de Aguirre. Llegó cuando la expedición había partido con tan mala fortuna que enfermó gravemente de una enfermedad larga y extraña, según sus propias palabras. Volvió Ercilla a España
tras una estancia en América de casi 8 años, desde octubre de 1555 hasta junio de 1563. Antes de entrar en la última parte de mi charla, Ercilla Caballero, dedicaré unas palabras a su casamiento, realizado en Madrid el 12 de noviembre de 1570. Casó con doña María de Bazán, perteneciente a una rama menor del linaje encabezado por don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Tenía la dama poco más de 20 años y el poeta 37. Fueron padrinos de la boda el archiduque Rodolfo y su hermano, y asistieron al acto doña Isabel Clara Eugenia y doña Catalina, hija de Felipe II. Pues bien, decía yo al principio que Cervantes, por boca del barbero y el cura, distinguió a Ercilla de los otros dos autores salvados de la quema, dándole el tratamiento de don, y lo hacía en reconocimiento de su dignidad nobiliaria, porque en definitiva Ercilla era caballero, y podía lucir en su pecho la cruz roja con forma de espada, distintivo de la Orden de Santiago. Y es que las órdenes militares, Calatrava, Santiago y Alcántara en Castilla, y Montes en Aragón, que habían nacido con fines guerreros durante la Reconquista, habían pasado en el siglo XVI a ser un medio para adquirir prestigio social para aquellos afortunados que conseguían acreditar su calidad, es decir, hidalguía y limpieza de sangre. Ercilla, como tantos otros hidalgos no titulados, después de una vida dedicada a servir al rey, como bien cuida de resaltar en varios pasajes de la Araucana, aspira a que le sea concedida esa distinción, máxime teniendo en cuenta que su padre, Fortún García de Ercilla, también había sido caballero de la Orden de Santiago. Así pues, escribe al rey en solicitud de concesión del hábito de la Orden, solicitud que se ve atendida mediante la emisión de una real cédula al Consejo de Órdenes fechada el 4 de junio de 1571 y expedida por el secretario Martín de Gaztelu, ordenando, abro comillas, que se reciba la información que se acostumbra para saber si en la persona de don Alonso de Ercilla concurren las calidades que se requieren para tener el hábito de Santiago del que su majestad le hace merced. Cierro comillas. Una vez tomada razón por el Consejo de Órdenes, se pone en marcha el llamado proceso de averiguación que se inicia mediante Real Cédula de Felipe II, fechada en Madrid el 12 de julio de 1571, dirigida a don Pedro Morejón, caballero de dicha orden. Dice la Real Cédula, cito: sepades que don Alonso de Ercilla nos ha hecho relación de su propósito y voluntad de ser de la dicha orden y vivir en la observancia y sola regla de disciplina de ella, por devoción que tiene al bienaventurado apóstol Señor Santiago, suplicándonos le mandásemos admitir y dar el hábito e insignia de dicha orden, o como la nuestra merced fuese, y porque la persona que ha de ser recibida en dicha orden y darle el dicho hábito ha de ser hidalgo, así de padre como de madre, al modo y fuero de España, y tal que concurran en él las cualidades que los establecimientos de la dicha orden proponen, fue acordado que debíamos dar esta nuestra carta. Texto barroco como era propio de la época. En cumplimiento de dicha orden, Morejón, acompañado del licenciado Fernando Flores, fraile de la orden, se trasladaron a Bermeo, donde iniciaron sus tareas de investigación el 10 de agosto. En 3 días se tomaron allí las declaraciones de 8 testigos y seguidamente se encaminaron a Nájera, donde completaron esta primera fase de indagación con la toma del testimonio de 9 testigos más. Finalizó esta fase el 18 de agosto. Después, el 17 de septiembre de ese mismo año, Morejón y Flores iniciaron una segunda información, complementaria de la anterior, visitando sucesivamente Bobadilla, Baños de Riotovía, Nájera, Arezana de Yuso, Moave, Tricio, Arezana de Suso, Huércanos, Uruyuela y Fromista, terminando sus diligencias el día 27. Esta segunda parte de la información se centra exclusivamente en lo concerniente a la abuela de Ercilla por línea materna, doña Catalina de Zamudio.
El 22 de noviembre tuvo lugar la vista de información por el Consejo de Órdenes presidido por el Marqués de Villanueva y el día 29 se emite provisión real dirigida a don Francisco de Roja de Sandoval, Marqués de Denia y Comendador de Paracuellos, para que armase caballero a Ercilla y le diese el hábito y la insignia. El documento es largo y prolijo, por lo que no voy a extenderme en su lectura, aunque me hubiese gustado, porque es una bella muestra de la retórica caballeresca al uso en aquella época. En cumplimiento de esta orden del 30 de diciembre de 1571, el Marqués de Denia armaba caballero de la Orden a Ercilla en la iglesia de San Justo de Madrid, con los autos y ceremonias que se acostumbran. El 17 de octubre de 1574, Ercilla inició su servicio de galeras. Para ello se presentó en Cartagena ante López de Navarrete y Martín de Zumárraga, que desempeñaban los oficios de veedor y contador de galeras, y era admitido para asistir y recibir en ellas los 6 meses que su majestad manda para cumplimiento de la profesión que son obligados los caballeros de dicha orden. Embarcado estuvo allí 4 meses, hasta que, típico aventurero, pareciéndole haber más ocasión en Italia para servir y emplearse, se partió a Nápoles a cumplir con las galeras que allí estaban de España los 6 meses de la profesión que su majestad mandaba. Así lo recoge el informe emitido por el capitán de guardia de galeras, don Francisco Garra Manrique. Y en Nápoles completó su servicio de galeras, según lo atestigua el informe de Sancho de Coroza, contador general de Granada. En octubre del 77, el Consejo de Órdenes, vista la documentación aportada y dándole por conforme, considera cumplida la obligación de don Alonso de Ercilla de prestar servicio de galeras, toma el acuerdo de concesión del título de su hábito de Santiago. Seguidamente pasa a Ercilla a cumplir el requisito de residencia en el convento de Uclés, donde con asistencia de la congregación de religiosos del mismo tuvo lugar la ceremonia de profesión del hábito de Santiago. Tras esta sucinta exposición de los hechos relevantes del proceso de concesión del hábito, voy a referirme brevemente al expediente de tramitación que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, apartado de órdenes militares, subapartado del Archivo de Pruebas de Caballeros, con el número de expediente 2689. El expediente, que comprende un total de 238 páginas, contiene, además de las órdenes y provisiones reales a las que antes me he referido, la imprescindible nota genealógica escrita de la propia mano de Ercilla, que dice así. Esta es la biografía del propio Ercilla. Mi padre se llama el doctor Fortunio García de Ercilla, y el padre de mi padre Martín Ruiz de Ercilla, y la madre de mi padre doña María Fernández de Mendurúa, todos ellos naturales de la villa de Bermeo, cabeza de Vizcaya. Mi madre se llama doña Leonor de Zúñiga y el padre de mi madre Alonso de Zúñiga, y la madre doña Catalina de Zamudio. Hase de hacer la probanza en Nájera porque mi abuela era de allí y mi abuelo nació allí. Abuela, no abuela. También figura en el expediente una copia del cuestionario de preguntas, al cual deberán atenerse literalmente los encargados de realizar la indagación. Dicho cuestionario se compone de 10 preguntas realizadas a los testigos elegidos, cuyo contenido paso a relacionar. Permítanme que me extienda un poquito, pero es que es curioso el cuestionario. Pregunta primera. Si conocen al pretendiente, a sus padres y abuelos, y si les constaba de qué lugar eran naturales y sus años de edad. Segunda, si les competían las generales de la ley y si habían sido coaccionados para prestar declaración, así como los lazos de parentesco, amistad o enemistad que pudieran unirlos con el pretendiente. Tercera, si sabían que los ascendientes del pretendiente eran nacidos de matrimonio legítimo y si alguno de ellos era o ha sido bastardo. Cuarta, si estos mismos ascendientes eran limpios de toda mala raza y no les toca mezcla de judío, moro o converso de ningún grado. Totalmente incorrecto con el lenguaje de hoy en día, pero bueno, así era.
Igualmente si esos mismos ascendientes fueron tenidos y reputados como hijosdalgo de sangre según costumbre y fuero de España y no de privilegio. Sobre los oficios que habían desempeñado los antepasados del aspirante, han sido o no mercaderes o cambiadores o hayan tenido algún oficio vil o mecánico. Séptimo, sobre la aptitud física del demandante para el ejercicio de las armas y si puede andar a caballo y lo tiene. Octavo, sobre si saben si el pretendiente ha sido retado y de qué manera se salvó del reto. Noveno, sobre la opinión que merece el aspirante en general si está infamado en caso grave y feo. Y décima, sobre la cristiandad del pretendiente y sus antepasados y su nula relación con penitenciarios del Santo Oficio. El grueso del expediente lo componen las respuestas obtenidas en la investigación, que como ya he dicho se realizó en 2 fases. En la primera fase se obtuvieron declaraciones a 17 testigos, 8 en Bermeo y 9 en Nájera. A la vista de las respuestas obtenidas se consideró necesario realizar una segunda encuesta, porque de la primera habían surgido algunas dudas relativas a su abuela materna, doña Catalina de Zamudio, en cuanto a su posible ascendencia judía. El cuestionario, en este caso, fue más reducido, limitándose a las preguntas primera, cuarta y quinta, y se tomó declaración a 69 testigos que, sumados a los 17 de la primera indagación, hacen un total de 86 personas consultadas. Finalizo con esto mi exposición sobre el proceso de concesión del hábito de Santiago de nuestro poeta don Alonso de Ercilla. Por lo dicho, puede verse que en aquellos tiempos se tomaba muy en serio el escrutinio de antecedentes de los peticionarios. Ello tiene una fácil explicación. Este puntilloso proceder era la forma que tenía el Consejo de Órdenes de hacerse valer en una época en que las órdenes militares habían perdido sus prerrogativas e independencia que habían gozado en tiempos anteriores. En efecto, a partir de Fernando el Católico, el maestrazgo de las órdenes militares pasó provisionalmente a manos de la corona, situación que se consolidó con Carlos I, y se vio fortalecida en tiempos de Felipe II mediante la intervención directa del rey a través de sus secretarios en el proceso de concesión de hábitos, fortaleciendo la discrecionalidad real en la concesión de dichos hábitos como elemento graciable en premio y servicio a los prestados por la corona. Prestados a la corona. Voy a terminar este capítulo dedicado al aspecto caballeresco del personaje, acudiendo a unos versos del poema que pueden constituir, a mi modo de ver, un auténtico testamento poético. Dice así: ¿cuántas tierras corrí, cuántas naciones, hacia el lado norte atravesando, y en las bajas antárticas regiones, la antigua granota conquistando? Climas pasé, mudé y constelaciones, golfos navegables navegando, extendiendo, Señor, vuestra corona hasta casi la austral frígida zona. ¿Qué jornadas también por mar y tierra habéis hecho que deje de seguiros? A Italia, Austria, a Flandes, a Inglaterra, cuando el reino por rey vino a pediros. De allí furioso estruendo de la guerra, al Perú me llevó por mar serviros, do con suelto furor tantas espadas estaban contra vos desenvainadas. Y el rebelde indiano castigado y el reino de la obediencia reducido. Pasé el remoto Arauco que alterado había del cuello el yugo sacudido y con prolija guerra sojuzgado y al odioso dominio sometido, seguí luego adelante las conquistas de las últimas tierras nunca vistas. Ni digo como al fin por accidente del mozo capitán acelerado fui sacado a la plaza injustamente a ser públicamente degollado, ni la larga prisión impertinente do estuve tan sin culpa molestado, ni mil otras miserias de otra suerte de completar más grave que la muerte. Mas ya que de la estrella la porfía me tengas así alejado y abatido, verán al fin que por derecha vía la carrera difícil he corrido, y aunque más
inste la desdicha mía, el premio está en haberle merecido, y las honras consisten no en tenerlas, sino en solo arribar a merecerlas. Como ven, es toda una descripción de unos versos preciosos de toda su vida, al mismo tiempo que una reivindicación ante el rey para hacerse merecer. Bien, murió Alonso de Ercilla en Madrid el 29 de noviembre de 1594. En su casa, que estaba situada frente al Palacio de Buñolrostro o del Cordón, según consta en el libro de defunciones de la antigua parroquia de San Justo. Quedaron sus restos provisionalmente depositados en el convento de Carmelitas. Un año después, el 27 de noviembre de 1595, fueron trasladados al convento de San José, de la misma orden del Carmelo, que su viuda, doña María de Bazán, acababa de fundar en Ocaña. La villa de Ocaña sufrió duramente los avatares de la Guerra de la Independencia. Tras la batalla que hubo allí mismo en 1809, una guarnición militar francesa permaneció en el pueblo hasta el final de la guerra. Las monjas fueron expulsadas y el convento utilizado para fines cuarteleros. De los destrozos no se libraron las sepulturas de la cripta que fueron profanadas. Más tarde, en 1869, el gobierno decidió la creación del Panteón de Hombres Ilustres en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Por decreto de Manuel Ruiz Zapella, en junio de ese año se ordenó el traslado allí de los restos de diversos personajes históricos, los de Ercilla entre ellos. Pero el proyecto no se llevó a cabo y 8 años después, tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Ocaña, los huesos de Ercilla volvieron al convento de San José el día 5 de julio de 1877. Allí descansan desde entonces. Esto es todo. Buenas tardes. Antes de finalizar, pues tres gratitudes. Excelentísimo Ayuntamiento de Ocaña, muchísimas gracias. Todos los asistentes, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con todos nosotros. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias, porque ha sido para nosotros un placer. No exageraba nada cuando decía antes en la presentación de que teníamos a la persona idónea. Nosotros, lo del Ateneo, nada lo dejamos de improviso. Primera cuestión, habría que buscar la música adecuada. Música difícil, muy difícil. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. Rescatar canciones donde había que armonizarlas, donde había que buscar las 4 voces de la soprano, del tenor, de la contralto y de una voz que algunas veces ha hecho de una cuerda y otras veces de otra cuerda, como nos ha interpretado el cuarteto. Pero también nosotros queremos decir que la vida está llena de símbolos. Son todos símbolos. Por cualquier sitio donde vayamos son símbolos. Y el primer símbolo es hablado nuestro conferenciante de Ocaña y Villa, de las órdenes militares, concretamente de la Orden Militar de Santiago. Pues que vamos a hacer entrega justo de este libro, que para nosotros es una joya, es Made in Ocaña, y que ha tenido a bien la familia Rubiales García de la Rosa, pues como siempre con el Ateneo, quiere hacerte a través del Ateneo llegar este obsequio. Muchísimas gracias. Al mismo tiempo, otro libro, Made in Ocaña, en donde relatamos una de las obras
donde hay una tragedia del antiguo castillo. Se llama El Señor de Ocaña. A tal señor, tal señor. Y por último, un símbolo. Es el símbolo nuestro. Es el que da todo lo que tiene, no puede dar más. Nosotros tenemos todo lo que tenemos. Aquí en este diploma, yo lo voy a leer. El Ateneo de Ocaña otorga la presente mención de honor al eminente historiador y estudioso de la historia de Ocaña, Miguel Ángel García Raserón, en Ocaña, a 2 de junio de 2023. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido para nosotros un placer.